Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias porque nos das este tiempo en que nos podemos congregar a través de estas redes, Señor, a través de esta plataforma. Le pedimos, Padre, que usted en esta mañana hable en nuestras vidas, coloque en nosotros el entendimiento, capacítanos, Señor, para que podamos ir y hacer de tu palabra. Cada una de estas familias, Señor, que tú tienes hoy acá, que sean bendecidas, Señor, y que a través de sus padres, de los niños que están escuchando, usted se glorifique, Padre, en sus vidas, en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias por este tiempo que nos podemos juntar y poder escuchar de tu palabra. Gracias le damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 2, verso 1-6. Solamente vamos a leer un solo versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo vamos a volver a leer. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Amén. El tema que vamos a ver hoy se llama: la iglesia no debe dejar que el fuego del Espíritu Santo se apague. Ese es el tema que vamos a ver hoy. La iglesia está tomada del versículo 1, del capítulo 1, verso 6 de la segunda carta a Timoteo. La iglesia no debe dejar que el fuego del Espíritu Santo se apague. Bueno, a modo de introducción, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, no estaba en una condición muy fácil. Él estaba en la cárcel, él estaba en Roma, y allí el apóstol Pablo estaba esperando para ser ejecutado. En poco tiempo él iba a ser ejecutado, y estando en esas condiciones, en la cárcel ahí en Roma, le escribe a Timoteo para advertirle de algunas cosas que estaban pasando en el presente de la iglesia. En ese tiempo ahí, él estaba en la iglesia de Éfeso, Timoteo, y de las cuales también le está advirtiendo de lo que iban a ser las características de la iglesia después de los tiempos, en el futuro. Entonces, a modo de contexto, el apóstol Pablo le está hablando, le está escribiendo a su hijo espiritual, en este caso Timoteo, de que el panorama para la iglesia se estaba viendo oscuro e incierto. Entonces, Pablo quiere confirmar al apóstol, o sea, el apóstol Pablo le confirma a Timoteo de que se están cumpliendo los propósitos de Dios en él, y la fe debía mantenerla intacta a pesar de lo que estuviera viendo y a pesar de lo que estaba ocurriendo. Y le escribe, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para animarlo, para fortalecerlo, pese a las situaciones que estaba viviendo en ese momento Timoteo en la iglesia de Éfeso, y también el apóstol Pablo ahí en la cárcel previo a su ejecución. Timoteo había recibido un don, que este don le capacitaba a él para desarrollar la labor a la cual Dios lo había llamado. Él tenía un ministerio. Nosotros vemos en las dos cartas que Pablo escribe a Timoteo, vemos que él habla de que él tenía una fe no fingida, que había sido traspasada desde su abuela a su mamá, y ahora estaba en él. El apóstol, cuando se encuentra con Timoteo, él le dice que él tiene una fe no fingida, la cual había habitado primero en su abuela y después en su madre, ¿no? En Loida y Eunice. Entonces, Pablo le habla y le exhorta, le comunica a él desde la cárcel de que los tiempos que está viviendo Timoteo en la iglesia en ese momento en Éfeso iban a ser tiempos difíciles, y por ende también para el apóstol la responsabilidad de él era
motivarlo, ¿no? Llevarlo a que buscara del Señor pese a las situaciones que se estaban dando en ese momento, en ese contexto. Pablo le dice a Timoteo que se mantenga despierto, que se mantenga diligente, que se mantenga velando, porque como sabemos, la tendencia del fuego es a apagarse a través de las circunstancias que lo puedan en el entorno en el cual puede estar Timoteo. Y Pablo le dice, ¿no? Que no apague, que avive el fuego del don de Dios que está en él, que él se mantenga vigilante, diligente, que esté despierto frente a cualquier situación que pueda estar enfrentando ahí en la iglesia de Éfeso, hermanos, en esta mañana. Y también nosotros, como hijos del Señor, tenemos que ser diligentes, sobre todo en este tiempo, no sobre todo en este tiempo, sino que siempre tenemos que ser diligentes en vigilar el fuego que está en el altar de nuestro corazón, alimentarlo constantemente con nuestra relación con Dios y ejercitar los dones que de parte del Espíritu Santo cada uno de nosotros hemos recibido. Así no vamos a perder el deseo por las cosas de Dios. Pero a lo mejor usted se preguntará en esta mañana, ¿de quién es la responsabilidad de mantener el fuego o avivar el fuego? ¿De quién es la responsabilidad? Aquí en el punto 1 dice, mantener al Espíritu Santo es nuestra, el fuego del Espíritu Santo es nuestra responsabilidad. ¿Ah? Ahora, hay un paralelo con esto, ¿no? En el libro de Levítico, en el capítulo 6 del libro de Levítico, vamos a ver aquí una cita bíblica, ¿no? Si usted vamos a Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 6, verso 12 y verso 13. La palabra de Dios ahí dice en Levítico 6, verso 12, le leo el 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bueno, uno de los requisitos fundamentales que tenían en ese tiempo los sacerdotes era de que el fuego del altar no debía estar apagado, ¿no? Ahí dice la palabra de Dios que sobre el altar no se apagará el fuego. No, cada mañana el sacerdote debía colocar la leña, debía acomodar el holocausto sobre él y quemar sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Pero el verso 13 dice el fuego arderá continuamente en el altar. Entonces, la respuesta para nosotros en esta mañana de quién es la responsabilidad de mantener el fuego del altar encendido o que no se apague el fuego del Espíritu Santo es nuestra responsabilidad. No es una responsabilidad de Dios. No, la palabra no habla de que los sacerdotes, la palabra de Dios dice que los sacerdotes debían mantener el fuego. En el lugar santo estaba el candelabro, que era la figura del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí el candelabro debería también estar encendido. Por eso que Pablo le advierte y le comunica y le escribe esta carta a Timoteo, instándole a Timoteo para que avivara el fuego, ¿no? El fuego del don de Dios que había sido puesto en él. Entonces, la responsabilidad nuestra en este tiempo que vivimos, es mantener encendido el fuego del Señor en cada uno de nosotros, el altar en nuestro corazón. Porque
por diferentes situaciones a veces se puede ir apagando, ¿no? Y el deseo de Dios para la iglesia, sobre todo para preparar a la iglesia en estos tiempos que vivimos tan inciertos, a veces las situaciones, los conflictos, las cosas que vemos a diario pueden desmotivar o desanimarnos, pero si nuestra mirada, como dice el Señor, está en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, hermano, vamos a ver el crecimiento espiritual en cada una de nuestras vidas. Por eso animarles en esta mañana para que nosotros como la iglesia del Señor acá en la tierra, ¿no? Como el cuerpo de Cristo, ¿ah? Que no desanimemos, sino al contrario, que podamos mantener el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Avivarlo es nuestra responsabilidad, como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Él no podía dejar o descuidar, hermano, esta tremenda responsabilidad que tenía ahí de estar en constante búsqueda de Dios y también estar encendiendo el fuego en el altar, que no debía apagarse ni la mañana ni la tarde, el día que había que estar cambiando la leña y ahí ir quemando las grosuras que se entregaban para sacrificio o holocausto a Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender en esta mañana, mis hermanos, es que mantener el fuego del Espíritu Santo es nuestra responsabilidad. Ahora, también Dios nos quiere advertir es cómo se puede o se apaga el fuego del Espíritu Santo. Mire, ahí podemos ver cómo se apaga, hay un extintor, ¿no? Cómo se puede apagar el fuego del Espíritu Santo. Lamentablemente, esto puede ser un problema común dentro de la cristiandad. Así también ocurrió dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, teniendo a Dios mismo y comunicándole el mensaje directo a través de los profetas o a través de la ley que había sido entregada a Moisés, el pueblo descuidó algo muy importante que era la relación continua con Dios. Hoy día también se puede dar dentro del cuerpo de Cristo que pueda surgir este problema, el descuidar, hermanos. Hay un punto ahí muy importante donde dice que el pueblo de Israel y la iglesia puede apagar el espíritu a través por nuestro propio descuido. Ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versos 6 y verso 7, dice la palabra de Dios, hablando en este caso a través del rey Ezequías, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, dice. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Bueno, cuando el rey Ezequías comienza a hacer las reformas en su reinado, una de las primeras cosas que él hace, hermanos, es reparar o abrir las puertas del templo que habían sido dañadas y también descuidadas. Y él no le echa la culpa él se integra dentro, hace algo como empático, ¿no? Se pone también en su lugar y en el lugar de que todos habían descuidado o se habían rebelado ante Dios y que habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y él habla aquí, interesante lo que él dice, porque le dejaron, apartaron su rostro del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios y le volvieron a Dios las espaldas. Y también dice que habían cerrado las puertas del pórtico y habían apagado las lámparas. Esas lámparas que correspondían al candelabro se habían apagado, no habían sacrificios, no había incienso, dice, y
y no había sacrificio en el santuario al Dios de Israel. Entonces, vemos que el pueblo de Israel había descuidado la relación con el Señor. Dejaron las lámparas del templo, el fuego del altar del holocausto se había apagado, pero el texto nosotros en esta mañana nos enseña cómo llegaron a este descuido, ¿no? Bueno, ellos le volvieron la espalda a Dios. El descuido del altar de nuestro corazón es por la misma causa, hermano, del pueblo de Israel. Una puede ser los afanes de la vida, por que podamos colocar nuestra mirada en este tiempo en las cosas a lo mejor que son más tangibles, pero recuerde que a veces los quehaceres del día, los quehaceres que nos apartan, hermanos, de lo primordial que es la búsqueda de nuestro Dios. Descuidamos nuestra vida espiritual muchas veces, hermanos, por esto mismo, ¿no? Dejamos de buscar de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer su palabra y vamos descuidando, nos vamos apagando el fuego del Espíritu Santo. Y poco a poco el fuego del Señor se va apagando. En primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo ahí le dice en el capítulo 5, verso 19, no apaguéis al Espíritu. Entonces la iglesia, en este tiempo que vive, hermano, no debe descuidar esto tan importante como es el fuego del Espíritu Santo. También hay otra forma como se puede apagar el Espíritu Santo. Hermano, el fuego del Espíritu Santo. Dice por nuestra pereza. Por nuestra pereza. Ahí, en Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 12, verso 11, dice la palabra de Dios. Dice, 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, dice. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. En lo que requiere, dice, diligencia, no perezosos, ¿no? Sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Toda persona, hermano, yo creo que más de alguno de nosotros alguna vez ha tenido que encender una fogata, ahí la misma salamandra, ¿no? Y vemos que la labor requiere esfuerzo, a veces hay que traer la leña, hay que juntarla, hay que mantenerla encendida, sobre todo en estos tiempos cuando está haciendo un poquito más de frío, y soplando el fuego. Todos nosotros requiere nuestra vida cristiana un esfuerzo, no podemos ser perezosos, tenemos que ser diligentes, a pesar de los quehaceres del día, a pesar de nuestras actividades que tenemos, hermanos, tenemos que mantener el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios encendido en nuestro corazón. No es una opción, no es que yo lo quiera hacer o no, no es una prioridad. Si usted y yo anhelamos más cosas de Dios, tenemos que, hermanos, en esta mañana, sentido a la palabra que Dios nos está hablando. Amén. Ser más diligentes, tener este deseo de poder buscar del Señor, esforzarnos, hermanos, cada día más. Hay quehaceres en nuestro hogar, sin lugar a dudas. Hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchas actividades, hay muchas cosas que a veces podemos ver en las plataformas, podemos estar en muchas cosas igual haciendo, hermanos, pero una de las cosas que Dios nos llama en esta mañana es que no debemos descuidar nuestra vida espiritual personal. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le aconseja, ¿no? Dice, por lo cual te aconsejo, le dice que avives el fuego, le habla a él, ¿no? Le habla a él, a Timoteo, porque él sabía que, hermano, los tiempos
iban a ser difíciles, al menos los que estaba viviendo Timoteo ahí, y los posteriores tiempos que iba a vivir la iglesia, como nosotros estamos hoy acá en este tiempo, hermano. Así que qué importante es que no descuidemos esto tan interesante y una prioridad para la iglesia como es mantener el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, que no se apague en ninguna de nuestras vidas, al contrario, que cada día vaya creciendo, ¿no? Que se vaya aumentando este deseo por las cosas del Señor. Aquí, hermanos, hay una pregunta importante. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿O qué hago para no caer en ese descuido o la pereza? ¿Qué puedo hacer esta mañana? Esta mañana usted le puede preguntar al Señor, Señor, ¿cómo puedo hacerlo para no caer en el descuido, en lo que tú me estás hablando, de las cosas de Dios? ¿Cómo puedo yo mantener ese fuego en mi vida? Y que no caiga en la pereza. ¿Cómo lo puedo hacer en esta mañana? Yo creo que una pregunta bien importante ahí en Mateo 6:33 dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Bueno, lo primero que debemos hacer para no descuidar, hermano, o para no caer en este descuido y la pereza de apagar este fuego tan importante en nuestra vida, que es el fuego del Espíritu Santo. Recuerde que lo que yo le estoy hablando en esta mañana del Señor no tiene que ver con el hablar en lengua, no le estoy hablando de eso, ¿no? Porque ese es un don. Lo que le habla el Señor en esta mañana a usted es la obra poderosa que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Esa persona que está en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, a nosotros tiene que llevarnos, tiene que hacernos ir a Dios. Y cuando no está ocurriendo eso, es porque estoy descuidando alguna área de mi vida. Ya a lo mejor la búsqueda de Dios no es mi prioridad, ya no estoy en esa constancia de la oración, ya no estoy en esa constancia de la lectura de la palabra, a lo mejor no estoy en la constancia de la búsqueda del Señor, producto de que alrededor mío hay muchas cosas que están alejándome de la mirada de Dios. Pero ¿qué debo hacer en esta mañana para no caer en ese descuido? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que debemos hacernos esta pregunta esta mañana, porque vivimos en un mundo convulsionado, tan incierto, donde hay muchas cosas que podemos ver y están a nuestro alrededor que pueden quitar nuestra mirada del enfoque, de lo principal a la cual Dios nos ha llamado. Con esto tampoco quiero decirle que usted no tenga que no deje de trabajar por las cosas de Dios. No, sí, todo tiene un equilibrio, pero a veces ese equilibrio, hermano, se carga o se descuida y vamos tomando las cosas que son urgentes y no las importantes, porque Dios nos llama a cosas importantes, ¿no? Como es la búsqueda del Señor. Entonces, lo primero, para no caer en el descuido ni en la pereza, ahí en Mateo 6:33, 1 dice ahí, ordenar, un consejo en esta mañana, ordenar nuestras prioridades. Primero, ¿no? Ordenar nuestras prioridades. Tenemos muchas prioridades hoy. A lo mejor hay cosas importantes, a lo mejor tenemos que hacer trámites, a lo mejor tenemos que estar pendientes de cosas que son de nuestro trabajo, y a veces esas cosas se transforman en prioridades y no las cosas de Dios. Entonces, allí hay algo que aparece en su imagen, ¿no? En la tele, en el compu, ahí en su celular, dice ordenar. Entonces, qué importante nosotros en esta mañana poder ordenar nuestras prioridades, ¿no? ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Qué es lo más urgente para nosotros hoy? ¿Serán las cosas materiales? ¿Serán las cosas físicas? ¿O serán las cosas de Dios? Por eso que el Espíritu Santo en esta mañana nos inquieta en esto, ¿no? Porque ya estamos casi ya para los 4 meses donde no nos hemos podido ver, donde a lo mejor no hemos estado congregados en el templo, estamos en nuestro hogar y en nuestro hogar puede que hayan otras prioridades que nos vayan alejando de las cosas de Dios. Entonces,
hoy día podemos decirle al Señor, Señor, gracias porque tú me estás hablando, he descuidado, a lo mejor he caído en la pereza, me he relajado, no tengo tanta responsabilidad, puede que esté pasando o nos esté pasando algunas cosas de estas, ¿no? Pero qué importante que en esta mañana Dios nos habla ahí en Mateo 6:33, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios. No es fácil, hermano, buscar el reino de Dios, no es fácil porque tenemos que salir de lo común que vivimos y tenemos que entrar ahí en ese tiempo con el Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos siga hablando, que no apaguemos ese fuego que está en nosotros, ¿no? Que nos motive a la búsqueda del Señor. Es importante esto de ordenar nuestras prioridades. También, como ahí en la letra B dice, mantener una continua relación con Dios. Esa es una responsabilidad de cada uno, mantener una continua, no dice esporádica ahí, no, habla de una continua relación con Dios. No el Evangelio o lo que hemos recibido por gracia, lo que hemos degustado, dice, de las cosas de Dios, no podemos vivir una vida discontinua con el Señor. No, nuestra vida cristiana va a crecer, nuestra vida cristiana se va a fortalecer, va a aumentar, hermano, el anhelo y el deseo de Dios en nosotros cuando vivimos o mantenemos una continua relación con Dios. Entre más nosotros mantenemos una relación con Dios en forma continua, más le vamos a conocer a Él, más vamos a tener un oído finito a su voz, más el Señor nos va a bendecir. Tampoco quiero decirle que usted que por buscar a Dios, vamos a buscar a Dios por ser bendecidos, no, porque, hermanos, la búsqueda de Dios debe ser desde el momento que llegó el Señor Jesucristo en nuestro corazón y colocó en nuestra vida a la persona del Espíritu Santo. En el libro de Zacarías, en el capítulo 1, verso 3, la palabra de Dios ahí habla, ¿no? Algo muy importante para nosotros también en esta mañana. Dice el capítulo 1, verso 3. Diles pues, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este mismo capítulo, o sea, en este mismo libro, ahí en el capítulo 4, la palabra de Dios habla que dice que no es con ejército ni con fuerza, ¿no? En el 4:6 dice, sino con mi espíritu ha dicho Jehová. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros podemos, hermanos, no apagar el fuego del Espíritu Santo? Ordenando nuestras prioridades, mantener una continua relación con Dios. Y dice reconocer, esto es importante, amén, reconocer, todo lo que estamos hoy día acá, hermano, debemos ser dependientes de nuestro Dios, reconocer, amén, que necesitamos a Dios siempre, siempre, todos los que estamos acá en esta mañana, el anhelo de nuestra vida es reconocer que necesitamos a Dios siempre, no podemos hacer nada sin Dios, separado de mí, dijo el Señor, nada podemos hacer. Así como usó la figura de la vid y el pámpano, hermano, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros queramos hacer, hermano, no lo podemos hacer por nuestras fuerzas, porque somos necesitados de Dios cada día. Hermano, no podemos alejarnos del Señor, sino que tenemos que ser, hermanos, dependientes de Dios. Y Dios nos ayude porque a veces viviendo en un mundo con una mesa de tantas cosas y a veces tan atrayente, ¿no? Podemos descuidar algo tan importante como es la búsqueda o la búsqueda de Dios. La llama de nuestra comunión con el Espíritu Santo
hermano, no se debe apagar a pesar de lo que estemos enfrentando, a pesar de que a lo mejor a veces vivimos en momentos de dificultades, a pesar que vengan a lo mejor los momentos de desánimo en nuestras vidas, a pesar de que a veces, hermanos, nos sentimos acorralados por todo lo que estamos viendo o viviendo. Debemos mantenernos fieles al Señor, aún en medio, hermano, de las pruebas. Amén. Así que Dios nos ayude, hermano, a la iglesia. Recuerde que la iglesia de Cristo se hace poderosa, hermano, bajo el fuego del Espíritu Santo. En la iglesia del libro de los Hechos, usted puede comenzar, si lo lea, hay 28 capítulos, y dentro de esos 28 capítulos, la iglesia, hermano, se mantuvo fuerte, se mantuvo firme y se mantuvo en la búsqueda de Dios, porque era una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Nada de lo que hacían los apóstoles, lo hacían por cuenta propia, sino que todo lo hacían bajo la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, ese libro también se llama Los Hechos del Espíritu Santo. Porque lo importante no es Pedro, no es Juan, no es Jacobo, no eran los milagros que hacía Pedro, lo importante es la obra del Espíritu Santo. Ahí Ananías y Zafira dicen, ¿no?, que ellos habían vendido una heredad y esa heredad habían usurpado una parte y ellos fueron al templo y se acercaron a Pedro. Y Pedro dice, no has mentido, no nos has mentido nosotros, le dice, has mentido al Espíritu Santo. Y Dios nos ayuda, hermano. La iglesia no debe apagar o no debe dejar que el fuego del Espíritu Santo se apague. Usted, en esta mañana que está escuchando la palabra del Señor, usted que está ahí, hermano, amén, y que a lo mejor está viviendo un momento incierto, todos los podemos vivir, todos. No hay nadie en este planeta Tierra que no pueda vivir tiempo de decaimiento espiritual. Nadie está exento de esto. Todo en algún momento de nuestra vida puede pasar por este valle. Puede pasar por este de la duda, puede pasar por el valle de la incertidumbre. Y yo me recuerdo cuando el Señor Jesucristo resucitó y estuvo con los discípulos después. Hay una parte en el libro de Lucas donde habla el camino de Emaús. No sé si usted ha leído alguna vez ese pasaje bíblico, cuando Cleofas iba caminando a Emaús, ¿cierto? Y ellos venían debilitados, venían decaídos, venían desanimados, porque el Señor había sido crucificado y para ellos todas las expectativas que tenían del Señor, de Cristo mismo, ¿no? De todos estos 3 años que habían escuchado de Él, la resurrección, el haber hecho tantos milagros, y después que haya quedado ahí. Bueno, ellos no sabían que Jesús había resucitado, y el Señor se ganó en el medio de ellos y les comenzó a predicar, les empezó a hablar, y le empezó a hablar desde Moisés en adelante, ¿no?, de la Escritura, cómo el Cristo, el Señor, debía padecer. Y ellos comenzaron a darse cuenta de que el Señor estaba hablándoles y había un fuego de ellos, había un fuego que le estaba instando nuevamente a la búsqueda del Señor. Jeremías también por mucho tiempo quiso alejarse de Dios cuando comenzó a predicar en el pueblo de Israel. En ese tiempo la nación, Judá, ella había colocado, la nación se había tapado los oídos a lo que era el buscar de Dios. Pero en un momento Jeremías dice, yo quiero abandonar esto porque el pueblo ya no me escucha, la nación está alejada de Dios y él quiere irse, ¿no? Pero él dice que había un fuego dentro de él que le llegaba hasta los huesos, ¿no? Era el mismo fuego, el Espíritu Santo que estaba ahí en Jeremías, el que está en usted hoy. Mire, Eliseo, el sucesor de Elías, también, hermano, la palabra de Dios dice que Eliseo murió y en uno de esos momentos pasó un grupo de soldados y uno de ellos murió y lo tiraron dentro de la tumba donde estaban los huesos de Eliseo. Y los huesos tenían tanta unción, era tanto el fuego de Dios en Eliseo, que al tirar el hombre muerto ahí en la tumba, este hombre resucitó.
Entonces, la palabra en esta mañana es para que usted se anime, para que usted tenga la fortaleza, no apague el fuego del Espíritu Santo que está en usted. Es un regalo maravilloso lo que el Espíritu Santo nos da, nos entregó Dios mismo, Jesús mismo. Cuando la palabra de Dios dice, yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Amén. Entonces, ese Espíritu Santo, ese Paracleto que habla del griego, ese que está al lado nuestro para ayudarnos, hermanos, ese mismo fuego, ese Espíritu Santo que está en nosotros, no se debe apagar, sino que debemos mantenerlo, ¿no? Y romper, reprender toda pereza, ordenar nuestras prioridades, mantener una relación continua con Dios, ahí usted con la familia, ahí usted con sus hijos, no descuide, no caigamos en la pereza, reconocer que usted y yo necesitamos a Dios, necesitamos a Dios. Lo necesitamos hoy, lo vamos a necesitar mañana, hermanos, porque debemos ser dependientes de Él, no independientes del Señor. Así que animarles en esta mañana, hermanos. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Por qué? Porque lo que va a vivir Timoteo después era terrible. Iba a venir la persecución de Roma, Timoteo iba a ser perseguido, iba a ser, hermano, oprimido. Roma estaba ya matando a todos los cristianos. Ya Pablo estaba para ser sacrificado. Y el mejor consejo que le puede dar Pablo a Timoteo es decirle que no descuide el don, hermanos, y que avive el fuego del don de Dios que había sido impuesto en él. Amén. Desde el día de su conversión, usted, desde el día que le dijo sí a Cristo, hermano y hermana, algo entró sobrenatural en su vida. Y es el Espíritu Santo de Dios. No lo apague. Enciéndalo hoy, en esta mañana. Si usted dice, bueno, yo he descuidado, a lo mejor me he puesto desordenado en estos 4 meses. Ya no es una prioridad la búsqueda de Dios. Ya no leo la Biblia con regularidad. Ya mi relación con Dios es discontinua. O a lo mejor no necesito a Dios. A lo mejor estoy bien así. No. Por eso Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Es para mantenernos alerta y, hermanos, y no descuidar, y no dejar que este fuego maravilloso del Espíritu Santo se apague en nosotros. Amén. Amén. La panorámica de la iglesia para este tiempo que vivimos y para el porvenir, hermanos, no se viene buena. No se viene buena. La iglesia de Cristo en la tierra, usted y yo, los que estamos hoy escuchando acá, el panorama no se va a venir bien. Es totalmente incierto. Pero nuestra vida no está dependiendo, hermano, de las cosas que tienen por la vista. Nosotros no andamos por vista, sino nuestra mirada es por fe. Amén. Y el mismo que nos sostiene hoy nos va a sostener mañana. Y su nombre es Jesús. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Así que Dios nos ayude, que podamos esta mañana abrazar su palabra, colocarla en nuestro corazón y que pueda producir en nuestra vida fruto para el Señor. Amén. Yo le animo en esta mañana a usted que está ahí en su casita, en un hermoso tiempo de estar con la familia, pero también le puedo animar a que avive el fuego del don de Dios que fue puesto por el Espíritu Santo. Amén. Así que mantengámonos fieles, firmes, constantes, hermanos, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones, mantenernos, hermanos, fuertes a través de la obra del Espíritu Santo. Así que le voy a invitar a que cierre sus ojitos. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor, dígale al Señor en esta mañana ahí en su hogar, Señor,
y he desordenado las prioridades hacia ti, Señor, te pido en esta mañana que las podamos ordenar, que las podamos mantener, que podamos mantener una buena relación contigo continua cada día. Dígale al Señor, ahí con la familia, con sus hijos, hable con Dios, ore en esta mañana y dígale, Señor, gracias por hablar una vez más, gracias Padre, por dirigirnos, por hablarnos, corregirnos, instruirnos, por redarguirnos, Señor. Gracias porque es vital en este tiempo mantener el fuego de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que no se apague, Señor, así como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, Señor, donde el altar no debía estar apagado, encendido también, Señor, en este tiempo. Tu iglesia, la que tú compraste, Señor, la que tú lavaste con tu sangre maravillosa en la cruz del Calvario y le diste autoridad, Señor. Tu palabra, Señor, habla de que, Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Y eso lo creemos, Señor, porque tú lo dijiste, tu palabra es verdad, tú no mientes. Señor, te damos gracias en esta mañana porque a través de tu palabra, Señor, nos hablas. Señor, cuán importante es mantener el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, que no se apague, Señor, al contrario. Señor, a veces se puede apagar por el descuido, por nuestra pereza. Señor, también se puede apagar por el desorden de nuestras prioridades, por no mantener una continua relación contigo, Señor, y también por el no reconocerte como nuestra prioridad, como nuestra necesidad absoluta, Señor. Te pedimos perdón esta mañana si lo hemos hecho, si estamos perezosos y hemos descuidado esa relación contigo. Te pedimos perdón, pero también, Señor, en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo reordene nuestra vida, Señor, la reordene, que nos conduzca a ti, Señor, y que podamos mantener una relación continua contigo cada día. Gracias por estas familias. Señor, tu bendición sobre ellas, Señor, guárdales, cuídales, Señor. Gracias porque podemos aún en este tiempo que vivimos, Señor, difícil a veces, Señor, incierto, aún tú, Señor, eres fiel, Señor, con cada una de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos salud, gracias por cuidarnos, gracias porque nos has colocado, Señor, en este tiempo donde podemos ver tu gloria, podemos ver tu poder, podemos ver, Señor, la llenura de tu gloria en cada una de nuestras familias, Señor. Podemos ver la obra del Espíritu Santo, cómo trasciende, Señor, las plataformas, cómo tu palabra está llegando a miles y miles de personas en este planeta Tierra, Señor. Gracias porque colocaste en este tiempo a tu iglesia en el hogar donde, Señor, a lo mejor no estamos reunidos en un templo, pero a través de esta plataforma nos podemos ver y eso es maravilloso, Señor, porque aún en esta instancia podemos ver tu gloria y tu poder en nuestras vidas, en nuestras familias y en tu iglesia. Te agradecemos, Padre. La gloria es para ti siempre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén.